Queridos hermanos, que el Señor bendiga vuestras vidas, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de vosotros. Seguimos con nuestros encuentros, los encuentros de Jesús con diferentes personas en el Nuevo Testamento. Jesús se relacionó íntimamente con muchas personas, con muchas circunstancias, de las cuales de todas ellas podemos sacar alguna lección práctica para nuestras vidas. En esta ocasión vamos a mirar el texto de Lucas capítulo 6, versículos 6 al 11. Allí en el encabezamiento del texto dice: el hombre de la mano seca. Jesús tuvo un encuentro con este hombre, podríamos decir el hombre de la mano atrofiada, la mano inutilizada, paralizada. El mismo hecho se relata en Mateo capítulo 12, versículos 9 al 14, y también en Marcos capítulo 3, versículos 1 al 6. En esta ocasión vamos a leer el de Lucas, el relato de Lucas en el capítulo 6, versos 6 al 11. Dice así la palabra del Señor. Aconteció también en otro día de reposo, que él, Jesús, entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos. Y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así. Y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. ¿Quién era este hombre? Como en tantas otras ocasiones, nos encontramos ante un personaje anónimo encontrándose con Jesús, teniendo un encuentro personal con Jesús. De este hombre solo sabemos que era miembro de la sinagoga local y que se encontraba en ella para la celebración del sábado judío, del sábado. En ningún momento se nos indica que fuera allí llevado por sus amigos, como sucedió en otras ocasiones anteriores y posteriores. Este hombre tenía su mano derecha atrofiada, la tenía seca, la tenía inutilizada. No debe de ser casualidad esta mención de cuál de las dos manos era la enferma, ¿verdad? Se habla de la mano derecha, según el versículo 6. Con bastante probabilidad, este detalle nos está indicando que aquella persona debía de tener problemas para poder desempeñar una ocupación laboral con la que ganarse la vida, o incluso poder desarrollar su limpieza corporal, actividades que necesitamos y que para ello la mayoría usamos la mano derecha. ¿En qué circunstancias se encontró con Jesús? Los fariseos, que ya anteriormente se habían enfrentado con Jesús, no era la primera vez, y no era la primera vez por el tema del sábado. Ya en otras ocasiones ya había ocurrido lo mismo. En esta ocasión están buscando una nueva confrontación con Jesús. En su deseo de provocar un conflicto, les pareció que el hombre con su mano paralizada, tullida, podría ser una buena excusa, ya que sin duda estaban seguros de que Jesús no dudaría en aceptar el reto y, movido por su misericordia, seguro sanaría a esta persona
y que lo haría sin reparos en el día de reposo. Y consecuentemente ellos pues pensarían y pensaban que estaba quebrantando de nuevo la tradición oral que lo impedía, la tradición de los fariseos, con sus mandamientos y sus leyes añadidas a la Torá. Lucas nos indica que Jesús pidió al hombre que se colocara en medio de todos ellos, sin tapujos, sin esconderse. ¿Por qué lo hizo? Actuando de ese modo, Jesús bajaba la discusión del plano teórico acerca de lo correcto y lo incorrecto a un plano práctico, vinculado con la necesidad de un ser humano. El enfrentamiento entre Jesús y los fariseos sigue una dinámica bien planificada por el Señor. El maestro es confrontado por los religiosos acerca de si es correcto sanar en el día de reposo. Esto lo hemos visto anteriormente y lo veremos en otras ocasiones más adelante. Jesús les contesta diciéndoles que si uno de sus animales cayera en un pozo, sin duda lo sacarían del mismo, cosa que era además permitida por la tradición oral y que ponía de manifiesto las contradicciones de una ley que anteponía la seguridad de un animal a la sanidad de una persona. Es curioso cómo a veces podemos llegar a malinterpretar la palabra de Dios. Por lo menos en este caso los fariseos lo hacían. Para finalizar este tiempo, este acto concreto, Jesús afirmó que cualquier ser humano es mucho más valioso, mucho más importante que una oveja o que cualquier otro animal y consecuentemente sí está permitido hacer el bien en el día de reposo. Jesús de nuevo corrobora que el día de reposo es para el hombre, no el hombre para el día de reposo. Es importante notar que aparte de las circunstancias físicas de este encuentro, la sinagoga, están allí en la sinagoga, tiene lugar en otras circunstancias más amplias. El enfrentamiento entre Jesús y los religiosos de su tiempo, motivados de nuevo por la incorrecta comprensión que estos tenían de la experiencia y de la práctica religiosa. Para ellos era fundamental cumplir las cosas al pie de la letra. Y, como ya había explicado anteriormente, para ellos la Torá oral que ellos habían inventado, habían sacado de la Torá escrita, mandamientos y leyes que ellos deducen, pero que Dios no dispone, ni mucho menos, son ellos los que de esta manera invalidan la palabra de Dios, la misericordia por encima de la letra. El impacto que produjo en el encuentro de Jesús con este hombre fue algo importante. El hombre fue sanado. Y esto me hace pensar que aquella persona recibió junto con la sanidad la posibilidad de ganarse la vida ejerciendo un trabajo. Estaba inutilizado anteriormente. Y ahora, con la mano sanada, podía volver a trabajar, podía volver a ganarse la vida. De nuevo, podemos ver cómo un encuentro con Jesús tiene implicaciones que van más allá de lo simplemente superficial. Un encuentro con Jesús nos da valor y nos hace ver las cosas de otra manera en la vida. Y este hombre fue sanado de un azote físico para poder emprender una nueva vida. Así que el impacto tuvo que ser grande en la vida de este hombre. Un paradigma religioso fue confrontado, cuestionado y superado por Jesús.
El paradigma de no se puede hacer bien en el día de reposo. Es un paradigma que no tiene razón de ser, que no tiene sentido de ser, y que Jesús una vez más demostró y desarmó completamente a los fariseos. La práctica del bien, que refleja el carácter de Dios, siempre es más importante y más prioritaria que el cumplimiento de deberes religiosos, la práctica de los cuales nunca debe de privarnos de las oportunidades de ser de bendición y ayuda a otros. Por ejemplo, si tenemos que ayudar a una persona, a un familiar, a alguien cercano o no cercano, y tenemos la opción de ir al culto, pero a esa persona no le ayuda a nadie durante ese tiempo, pues bien haríamos en plantearnos, ¿verdad?, quedarnos, porque si es verdad que es importante asistir, participar de la comunión de los hermanos en la iglesia el domingo, por supuesto, para Dios no es menos importante el que cuidemos, el que ayudemos bien a familiares, bien a personas que el Señor pone en nuestro camino para que ejerzamos la misericordia. Finalmente vemos que como consecuencia de este encuentro, los fariseos se hicieron enemigos mortales de Jesús. Esto es otra de las consecuencias que trajo este encuentro. Y ellos comenzaron a maquinar cómo podrían hacer para librarse de Jesús. Lo vemos allí en Mateo 12, 14, y aquí también en Lucas 6, 11. Ellos se llenaron de furor, se llenaron de odio, se llenaron de desesperación y hablaban entre sí qué es lo que podrían hacer contra Jesús, para acabar con Jesús. Y es que Jesús, con su forma de presentar las cosas, desmontaba todas las artimañas religiosas de los fariseos. Para Dios es más importante, de nuevo, insisto, la misericordia, que todos los sacrificios que podamos hacer. Siempre podremos hacerlos, siempre habrá oportunidades para hacerlo, pero no siempre tendremos oportunidad de brindar ayuda y misericordia a aquellos que lo necesitan. Jesús lo hizo. Y no estimó el día de reposo como algo súper importante y en el que no se pudiera ejercer la misericordia. Dios es misericordioso y nos da lecciones prácticas de ejercer y cómo ejercer la misericordia. Vamos a buscar las aplicaciones también para nosotros, porque en toda palabra, en todo texto que analizamos hay aplicación para nuestras vidas. Jesús nos enseña que la práctica del bien, la sensibilidad hacia las necesidades de las personas debe de ser prioritaria y siempre más importante que el cumplimiento de los deberes religiosos. Mirad qué estoy diciendo. Quizás para algunos sea una barbaridad. La misericordia. Yo veo aquí cómo el Señor nos enseña acerca de ejercer la misericordia por encima del cumplimiento de los deberes religiosos, que siempre podremos ejercerlos, hacerlos, acudir a las reuniones, adorar a Dios, escuchar su palabra, pero no siempre tendremos oportunidades para ayudar al que lo necesite. El Maestro nos muestra cómo hacer el bien y además nos muestra la manera de seguir los preceptos religiosos. Y es verdad que a veces pueden entrar en conflicto el hacer el bien y el cumplir o hacer cumplir nuestros preceptos religiosos. En caso de que sea así, ¿cuál ha de ser nuestra posición al respecto? Sin duda alguna, mis queridos hermanos, nuestra posición debe de ser la de ejercer la misericordia.
Si tenemos un familiar, si estás cuidando a tu madre, si estás cuidando a tu padre o algún ser querido y no tiene a nadie, vale la pena que si no puedes ir al culto el domingo, te quedes cuidándole, te quedes ayudándole, te quedes allí con él haciéndole compañía. Seguramente el Señor va a ver esto con mejores ojos que si le abandonas y te vas a una reunión, a un tiempo que puedes siempre retomar, ¿verdad?, en el tiempo. No hay nada novedoso en este conflicto. Ya en tiempos del profeta Isaías, el Señor afirmó que quería misericordia y no sacrificios. Lo hemos leído en textos y en mensajes anteriores. El propio Jesús nos enseñó por medio de la parábola del Hijo Pródigo cómo los religiosos pueden ser los más insensibles a las necesidades de otros seres humanos. Y esto es contradictorio, porque el mismo apóstol Santiago en su epístola nos dice que la verdadera religión consiste en ser sensibles a las carencias, a las necesidades de los más necesitados. En este caso habla de los huérfanos y de las viudas, pero podemos pensar en mucho más: ancianos, enfermos, personas que no pueden valerse por sí mismas. Es importante ejercer la misericordia. Este encuentro de Jesús con este hombre nos plantea a nosotros directamente, hermanos, la necesidad de revisar una práctica religiosa centrada en uno mismo y total o parcialmente insensible a las necesidades que existen a nuestro alrededor. Esto es lo que nos enseña el Señor Jesús. Aún diría yo peor, una religiosidad usada como excusa para no hacer el bien y así reflejar el carácter de nuestro Dios. Debemos, por encima de nuestra religiosidad, ejercer la misericordia. Quiera el Señor ayudarnos a entender, ¿verdad?, estas verdades que están ahí en la palabra de Dios, que están ahí en la enseñanza del Nuevo Testamento, y que Jesús hizo válida una vez más ante los fariseos. Hombres religiosos, supuestamente eran apartados para vivir en santidad, para ser diferentes a los demás, pero aparte de ejercer una religiosidad fría y vana, no hacía nada más y no servían nada más que para eso. Quiera el Señor enseñarnos a nosotros a ser sensibles, a ejercer la misericordia. Permitidme haceros algunas preguntas de aplicación personal. ¿Tenemos hacia las necesidades de la gente la misma necesidad que tuvo Jesús? ¿Sientes esa necesidad de ejercer la misericordia o nos da igual? Pasamos. ¿Cómo te sientes ante las necesidades de la gente que está a tu alrededor? Ahí está la pregunta. Ahí está la pregunta con aplicación y para reflexión. Otra pregunta importante: ¿es mi religiosidad más importante que la práctica del bien? ¿Soy insensible? ¿Soy muy espiritual, pero soy insensible ante las necesidades de los demás? Jesús era un hombre espiritual. Él tenía una relación profunda con el Padre, pero nunca estuvo falto de esa misericordia ejercida en favor de los demás. Otra pregunta para la reflexión y para la aplicación: ¿me lleva mi religiosidad o mi espiritualidad a la práctica del bien? En caso contrario, ¿qué valor tiene mi espiritualidad? ¿Qué tan espiritual soy y no hago nada por los demás? Y no ejerzo el bien. Analiza bien estas cosas.
Piensa bien, ¿dónde estás? ¿Eres una persona muy religiosa? ¿Te gustan las cosas de una determinada manera, que esto sea así, que haya orden en la iglesia, en el culto, tal, pero ¿estás carente de misericordia en tu corazón? Y una última pregunta. ¿Puede convertirse la religiosidad o la espiritualidad en un obstáculo para la práctica del bien? ¿Qué haces cuando tienes la posibilidad de practicar el bien? ¿Qué haces en tal caso? Quiera el Señor hacernos reflexionar, hacernos pensar, porque el Señor Jesús fue un hombre que nos enseñó acerca de la religiosidad, acerca de la espiritualidad, de la verdadera espiritualidad, pero también nos enseñó que es más importante aún la misericordia y el amor hacia los demás. Ejerzámosla, hermanos. Ejerce la misericordia en tu vida. Haz el bien. Y como dice el dicho, haz el bien y no mires a quién. Que el Señor nos bendiga. Y solamente a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.